acontecimientos en nuestros días, como vuelvo a recalcar, son escandalosos. Suceden en nuestros días y deben de ser calificados como fragilísimos. Son muchos los que no ven mucho tampoco involucrado en el plato y piensan que es una situación que no se debe tomar en cuenta, realmente peligrosa. Ver las cosas con demasiada ligereza es sumamente peligroso. Es un conflicto que pudo haber terminado a los pocos días de haber iniciado, pero ahora que se ha estirado como una banda de hule flexible que está deteriorando la vida de toda esta generación y que cada día que pase el deterioro será peor. Las noticias dicen que las reservas de municiones occidentales están en el fondo del barril, mientras que la guerra en Ucrania se prolonga, advierte un funcionario de la OTAN. En la CNN hablan y diciendo los ejércitos occidentales están quedando sin municiones para dárselas a Ucrania, advirtieron en uno de estos días los funcionarios británicos y la OTAN, mientras instaban a las naciones del bloque a aumentar la producción para mantener en Ucrania la lucha contra los invasores rusos, dicen las noticias. La noticia de una posible escasez de municiones llega después que el dinero para comprar las armas en Ucrania no fuera incluido en un proyecto de ley de gasto provisional que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el fin de semana para evitar un cierre del gobierno federal. Existe nueva incertidumbre sobre el futuro de la ayuda estadounidense y surgió este martes cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que abogaba por el apoyo a Ucrania, fue destituido de su posición de liderazgo por colegas republicanos. Los acontecimientos son noticias preocupantes para Ucrania, ya que la guerra con la vecina Rusia está en su 20º mes y plantea dudas sobre si Moscú puede sentirse capaz de durar más que las promesas de compromiso occidentales. El fondo del barril ahora es visible, dijo este martes el almirante Rob Bauer de los Países Bajos, presidente del Comité Militar de la OTAN y funcionario militar de mayor rango de la OTAN sobre las reservas de municiones en Occidente durante las discusiones del Foro de Seguridad de Varsovia. Eso fue dicho en una noticia en CNN en español el día 3 de este mes. Y se analizan también como 5 posibles escenarios acerca de la guerra. Se dice que primero podría ser una guerra corta, o sea, que Rusia escala sus operaciones militares, que hay más ataques indiscriminados de artillería de cohetes en toda Ucrania, que la Fuerza de Aviación rusa hasta ahora ha desempeñado un papel discreto y que lanza devastadores bombardeos aéreos. Los ataques cibernéticos masivos que se extienden por Ucrania y tienen como objetivo la infraestructura nacional clave. Se acortan los suministros de energía y las redes de comunicaciones y mueren miles de civiles. La segunda posición es una guerra larga, quizá la más probable es que esto se convierta en una guerra prolongada. Tal vez las fuerzas rusas se atasquen obstaculizadas por la baja moral, la mala logística y un liderazgo inepto. Tal vez las fuerzas rusas tarden más en asegurar ciudades como Kiev, cuyos defensores luchan por cada calle. Se produce entonces un asedio largo. La confrontación trae ecos de la larga y brutal lucha de Rusia en la década de 1990 para apoderarse y destruir de la gran media Grozny, capital de Chechenia. E incluso una vez que las fuerzas rusas hayan logrado cierta presencia en las ciudades de Ucrania, quizás les cueste mantener el control o tal vez Rusia no pueda proporcionar suficientes tropas para cubrir un país tan vasto. Entonces, las fuerzas defensivas de Ucrania se transforman en una insurgencia eficaz, bien motivada y apoyada por las poblaciones locales. Occidente continúa así proporcionando armas y municiones y luego, quizás después de muchos años, puede ser con un nuevo liderazgo en Moscú, las fuerzas rusas finalmente abandonan Ucrania, doblegadas y ensangrentadas, al igual que sus predecesores abandonaron Afganistán en 1989, después de una década luchando contra los insurgentes islamistas. En posición número 3, una guerra europea. ¿Sería posible que esta guerra se extienda más allá de las fronteras de Ucrania? Es una pregunta. El presidente Putin podría tratar de recuperar más partes del antiguo imperio de Rusia, enviando tropas a las ex repúblicas soviéticas como Moldavia y Georgia, que no forman parte de la OTAN, o simplemente podría haber un error de cálculo y una escalada y Putin podría declarar que el suministro de armas occidentales a las fuerzas ucranianas es un acto de agresión que justifica las represalias. Podría amenazar con enviar tropas a los estados bálticos, que son miembros de la OTAN como Lituania, establecer un corredor terrestre con el enclave costero ruso de Kaliningrado. Esto sería enormemente peligroso e implicaría el riesgo de una guerra con la OTAN, según el artículo 5 de los estatutos de la Alianza Militar. Un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Pero Putin podría asumir ese riesgo si se sintiera que es la única forma de salvar su liderazgo.
Si tal vez se enfrentara a la derrota en Ucrania, podía haberse tentado a escalar aún más. Ahora, sabemos que el líder ruso está dispuesto a romper las normas internacionales establecidas. Esta misma lógica se puede aplicar al uso de armas nucleares. Esta semana Putin puso sus fuerzas nucleares en un nivel más alto de alerta. La mayoría de los analistas dudan de que esto signifique que su uso es probable o inminente, pero fue un recordatorio de que la doctrina rusa es posible el uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Número 4, solución diplomática. ¿Habrá, a pesar de todo, todavía una posible solución diplomática? Es la pregunta. Las armas están hablando ahora, pero el camino del diálogo siempre debe de permanecer abierto, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ciertamente el diálogo continúa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado con el presidente Putin por teléfono. Los diplomáticos dicen que están tanteando a Moscú y sorprendentemente funcionarios rusos y ucranianos se han reunido para conversar en dos ocasiones. Es posible que no hayan progresado mucho. Los diplomáticos dicen que están tanteando a Moscú y sorprendentemente funcionarios rusos y ucranianos se han reunido para conversar en dos ocasiones. Es posible que no hayan progresado mucho. Apenas el jueves, ahora empezando octubre, llegaron a un principio de acuerdo para crear corredores humanitarios y evacuar a la población civil en las zonas más afectadas, pero en todo caso, al permitir las conversaciones, Putin parece haber aceptado al menos la posibilidad de un alto al fuego negociado. La pregunta clave es si Occidente puede ofrecer lo que los diplomáticos determinan como una rampa de salida, un término estadounidense para referirse a una salida de una autopista. Los diplomáticos dicen que es importante que el líder ruso sepa que se necesitaría para que se levanten las naciones occidentales para que de esa manera finalmente sea posible un acuerdo que permita salvar las caras. Consideremos este escenario: la guerra va mal para Rusia, se dice. Las sanciones comienzan a inquietar a Moscú. La oposición crece en medida que las bolsas para cadáveres regresan a casa. Putin se pregunta si ha mordido más de lo que puede masticar. Juzga comprar la guerra que puede amenazar mayor para el liderazgo de la humillación y terminarla. 5. Putin derrocado. Y el propio Vladimir Putin, cuando lanzó su invasión, declaró: estamos listos para cualquier resultado. Pero, ¿y si ese resultado fuera que él perdiera poder? Puede parecer impensable. Sin embargo, el mundo ha cambiado en los últimos días y ahora se piensa en esas cosas. Lawrence Friedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King's College de Londres, escribió esta semana: ahora es tan probable que haya un cambio de régimen en Moscú como en Kiev. ¿Por qué podría decir esto? Bueno, tal vez porque Putin persigue una guerra desastrosa. Mueren miles de soldados rusos, las sanciones económicas hacen daño a Rusia, Putin pierde el apoyo popular, tal vez exista la amenaza de la revolución popular. Él utiliza las fuerzas de seguridad interna de Rusia para suprimir esa oposición, pero esto se hace muy duro y suficientes miembros de la élite militar, política y económica de Rusia se vuelven contra él. Occidente deja en claro que si Putin se va y es reemplazado por un líder más moderado, Rusia verá el levantamiento de algunas sanciones y el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales. Hay un golpe palaciego y Putin está fuera. Nuevamente, esto puede no parecer probable en este momento, pero puede que no sea inverosímil si las personas que se han beneficiado de Putin ya no creen que él puede defender sus intereses. Ahora bien, hay que recordar que ambos bandos en este momento están poniendo toda la carne en el asador. Por un lado tenemos a Ucrania y a la OTAN haciendo todo lo que se puede hacer para derrotar a Rusia y obligarlo a entregar su reina como si fuera un juego de ajedrez, lo que significaría la destrucción política y geográfica de Rusia. Si ganan en el intento, significa el fortalecimiento de Rusia y la humillación no solo de Ucrania, sino también de los Estados Unidos y la OTAN. Por el otro lado, Rusia, sabiendo que si pierde esta guerra sería su fin, su desmembramiento total y despojo de poder nuclear y económico, posiblemente la desaparición como país para siempre. Por eso sabemos que ambos bandos están jugándose una de las cartas más importantes de su historia. Si se tratara de una guerra con otros protagonistas, como por ejemplo Pakistán contra cualquier otro país, aunque toda la guerra es peligrosa, toda clase de guerra no pone al mundo al borde de una conflagración mundial como lo hace Rusia o Estados Unidos, como
como jugadores en un partido, los analistas han llegado a la misma conclusión a la que he llegado yo, que la guerra es la más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, pienso que nosotros estamos llegando ya al fondo del callejón, estamos llegando al tope de la calle, estamos llegando al fin de los tiempos. Lo que fue profetizado hace unos 2700 años por los profetas hebreos judíos. También profetizado por los otros profetas judíos como Johanán, Juan en el libro de Revelación, en donde se da una recopilación de las profecías de los profetas, que son llamados en teología profetas mayores y menores. Hay quienes dicen que Apocalipsis no tiene nada que ver con las profecías de los profetas, pero será porque no han leído con detenimiento los libros de los profetas para hacer la comparación que debe ser hecha de manera sincera. Yo creo que estamos en el fin de los tiempos, no solo si sumamos a esto ahora la conflagración que se ha reiniciado nuevamente de Palestina contra Israel, en donde los palestinos de Gaza manejan siempre la idea y la esperanza de lanzar a Israel hacia el mar Mediterráneo, lo que todas las naciones árabes siempre han buscado a partir de 1948 con la aparición de Israel en el panorama de las naciones. Ahora es una realidad, Israel existe una confrontación muy peligrosa también en el Medio Oriente, y todos estos conflictos que nosotros estamos viendo que se desarrollan en nuestro tiempo es para mí un simple y fuerte anuncio de lo que dijo el Mesías: y oirán de guerras y rumores de guerra. Nosotros escuchamos hablar de guerras y estamos viendo el desarrollo también de diferentes frentes de guerra en nuestros días. Apocalipsis, que es simplemente el libro de la redención de la raza humana, está entrando en acción en sus primeras fases con esto que nosotros estamos viendo. En Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, donde se encuentran las profecías apocalípticas de Yeshua, que él llama principio de dolores, que son el principio de dolores de Mashiach, del Mesías. Es simplemente el principio de Apocalipsis. Cuando nosotros analizamos lo que está escrito en el desarrollo de los primeros acontecimientos, cuando se están rompiendo los primeros sellos de la redención que están en mano de Dios en un libro, y que el Mesías lo toma y comienza a abrir ese libro con sus dedos, al romperse esos sellos, que la redención entra en la fase final, una lista de sucesos como la guerra empieza a desarrollarse de manera paulatina y de una forma creciente. Es decir, que durante el tiempo que vaya ocurriendo el tiempo y la apertura de los sellos, la guerra irá incrementándose y será más fuerte, hasta llegar al punto explosivo de la última guerra, la guerra de Armagedón, donde habrá explosiones nucleares, y será el momento en que el Mesías, Yeshua de Nazaret, vendrá y redimirá al ser humano y al planeta Tierra. No antes, no 7 años antes, sino en el momento de su venida, de acuerdo al plan trazado por Dios. Estamos en el tiempo en que debemos de consagrarnos. En lugar de apartarnos de las congregaciones, debemos de afirmarnos más. En lugar de dejar de orar y dejar de ayunar, debemos de proponernos ayunar y orar más. En lugar de estar criticando a los pastores y a la gente, debemos de cerrar nuestros labios y abrirlos para clamar a Dios con un verdadero clamor. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo para que el fornicario deje de fornicar, el adúltero deje de adulterar, el mentiroso deje de mentir, y que usted corrija sus pasos para que pueda ser tomado en el día de la redención, cuando los muertos resucitarán y los vivos serán transformados de acuerdo a la predicación de los discípulos judíos del Mesías. Que el Señor le continúe bendiciendo. Estuvo con ustedes el pastor, su amigo y doctor Alfredo Alegría. Hasta la próxima comparecencia. Shalom a todos.